Bueno, pues muchísimas gracias, Encarna. Muchas gracias por invitarme a poder estar aquí, a la Universidad de Murcia, al Instituto Roche y, por supuesto, a Encarna Guillén, que me invitó a que estuviera aquí con vosotros. Voy a intentar intentar dar una visión más o menos aproximada de lo que implica la medicina personalizada en oncología, que bajo mi punto de vista es el eje de la medicina personalizada, o es el sitio o la patología donde más trascendencia ha tenido, tiene y puede tener en los próximos años, e intentar explicaros el porqué, ¿vale? Voy a intentar transmitiros por qué en el cáncer, cómo ha cambiado la medicina personalizada en el cáncer, intentar explicaros también cómo trabajamos en una situación real, ¿vale? Con la medicina personalizada, ¿vale? ¿Por qué hablar de oncología o de cáncer en medicina personalizada? Pues estos son datos de la OMS acerca de la importancia en volumen de la mortalidad, no solamente por enfermedad, sino por cualquier causa. Y para que veáis, el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, por detrás de las enfermedades cardiovasculares, y mirar otras causas, pues como terrorismo, muerte en batalla, homicidios, suicidios, accidentes de tráfico, etcétera, para que veáis el volumen que supone a nivel internacional. Y también algo que es muy visual, esta es los 27.000 pacientes que fallecen al día en el mundo por cáncer, y para que os hagáis una idea, estos son los que fallecían al día en el mundo por COVID-19, ¿vale? Para que veáis la magnitud. Si tenemos que hablar de epidemia, probablemente sea más sencillo y tenga más sentido hablar de una epidemia como cáncer, ¿no? Aunque no se considere así, y por eso tiene sentido conocerla, tratarla y utilizar todos los medios que tenemos para su diagnóstico y su tratamiento, ¿no? El cáncer es la causa de muerte más frecuente en España, con diferencia, ha pasado ya a las enfermedades cardiovasculares, y esto es una realidad que es la realidad de los países evolucionados, de los países del primer mundo, ¿vale? Y lo más trascendente también, ¿por qué tiene sentido hablar de cáncer y medicina personalizada? Porque este es el aumento que se prevé para los próximos años, de un 20 a 25% de incidencia y de hasta un 65% en el continente más habitado del mundo, que es en Asia, ¿vale? Es decir, es muy importante, muy trascendente numéricamente, condiciona mucho la cantidad y la calidad de vida de las personas, pero va a seguir siéndolo en los próximos años. Estos son datos epidemiológicos de España, 590 casos por habitante, por 100.000 habitantes, perdón, y sobre todo ya datos interesantes, más incidencia y más mortalidad en regiones envejecidas que en otras como Murcia, como veis que son de los que menos incidencia tenemos, porque es una población más joven. Factor de riesgo de los más importantes y trascendentes, la edad en cáncer. La evolución creciente en España y lo que se espera en el año 2050, aproximadamente 700 casos. Pasamos de 500 y pico a 700 y pico casos, es decir, sabemos que va a seguir creciendo. Los tumores más incidentes, mama, próstata, pulmón y cáncer colorectal. ¿Qué tiene de particular que nos hace especialmente interesante el cáncer? El cáncer tiene tres particularidades. Es una enfermedad que tiene un crecimiento celular incontrolado e incontrolable, tiene capacidad de invasión local de tejidos adyacentes y tiene capacidad de diseminarse a distancia. Esas son las características del cáncer y el que lo hace tan peculiar. Y algo que también es particular de la enfermedad oncológica. A lo largo de su desarrollo se van produciendo distintas mutaciones génicas que hace que adquieran distintas capacidades y lo hace especialmente difícil y un reto para su tratamiento. ¿Por qué esto es importante? Porque en la mayoría de las ocasiones, cuando hablamos de enfermedades génicas, hablamos de enfermedades monogénicas, que afectan a un solo gen, que tiene una alteración proteica, con un fenotipo con mayor o menor expresión, pero un fenotipo bastante constante y que es relativamente fácil, con un fármaco o con una estrategia terapéutica, abordarlas. ¿Qué ocurre con el cáncer? Que el cáncer es una enfermedad genética, ¿vale? Que no tiene nada que ver con hereditaria, es una enfermedad genética, hereditaria es que se puede heredar, genética es que proviene de los genes,
pero que afecta a múltiples genes, como hemos visto antes, con lo cual habitualmente tenemos en cada uno de los tumores distintas proteínas alteradas que hace que tengan una variedad de fenotipos espectacular y hace que sea muy difícil tratarlos con una droga y que necesitemos múltiples fármacos o múltiples estrategias para conseguir éxito. Estas son las características que tienen las células tumorales, tampoco voy a resumirlas a deciroslas, pero vamos, fundamentalmente capacidad de invasión, capacidad de diseminación a distancia, evasión de la respuesta inmunitaria antitumoral, capacidad de sintetizar nuevos vasos, neoangiogénesis, que permite su diseminación, capacidad de resistir a la muerte celular, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más trascendente de todas estas características? Que en la mayoría de las ocasiones hay genes concretos implicados en cada una de sus características y lo que quería que vierais de forma visual es que tenemos fármacos específicos para tratar cada una de esas características tumorales. ¿Cuáles son los conceptos claves de la oncología de precisión? Primero, pretende ser una medicina personalizada. Ya veremos si somos capaces de cumplir o si os transmito que somos capaces de cumplir esa situación. Habitualmente tratábamos a la gente con un fármaco, a todo el grupo de gente, de una forma pues, poco personalizada, básicamente tratando histologías concretas en cada uno de los tumores. La posibilidad de conseguir biomarcadores, ¿vale?, que son una de las estrategias de la oncología de precisión, permite identificar, clasificar a los pacientes. Ahora mismo sabéis que no hay un cáncer de mama, sino que tenemos muchos tipos de cáncer de mama, cada uno con una estrategia terapéutica. Y lo que es más trascendente para nosotros, monitorizar la respuesta a los tratamientos o la posibilidad de recaídas. De forma que podemos agrupar pacientes para seleccionar distintos tratamientos solamente con los biomarcadores, pero podemos ir más allá. Podemos diseñar terapias dirigidas para cada uno de esos subgrupos de pacientes seleccionados, entre otras cosas, por biomarcadores, pero también seleccionados por características individuales del paciente, de forma que somos capaces de individualizar tratamientos para cada una de esas personas. De forma que, ¿qué es lo que aporta la oncología de precisión? Pues aporta que cuando tratamos con un fármaco distintos pacientes con distintas características, conseguimos gente con una buena eficacia, que responden de forma eficiente, un grupo de gente en la que el fármaco no es eficaz, lo habréis visto en muchas ocasiones, ponemos quimioterapias para no conseguir nada en la enfermedad, algo que cuesta entender porque esta es un tratamiento que tiene muchos efectos secundarios y conseguimos gente que además de responder o no responder consigue efectos adversos importantes que pueden limitar la estrategia terapéutica. Con la medicina personalizada lo que hacemos es básicamente aumentar la eficacia, reducir la ineficacia y reducir los efectos adversos graves. ¿Cuál es el impacto que tiene el diagnóstico y el tratamiento del cáncer? Pues lo que hacemos es una evaluación genómica, a partir de ahí diseñar terapias dirigidas para cada uno de los pacientes y conseguimos también o debemos plantearnos hacer una monitorización continua. ¿Cuáles son las ventajas de la terapia dirigida? Más específica, sabéis lo que es la especificidad, y con ello conseguimos más respuestas y mayor supervivencia y, sobre todo, menos efectos secundarios. ¿Cómo seleccionamos a los pacientes para terapias dirigidas? Pues básicamente biopsia de tejido o biopsia líquida, sacada de la sangre periférica del paciente, a la que le hacemos pruebas genéticas para hacer un análisis genético molecular específico y a partir de ahí, evaluando individualmente el riesgo de ese paciente, diseñamos tratamientos específicos. Y esto implica una colaboración estrecha, que es una de las cosas más interesantes de este foro y que espero que efectivamente os pueda calar hondo, una colaboración estrecha entre investigadores básicos, investigadores translacionales, clínicos, que ya ahora mismo es difícil separar de investigador clínico, ¿vale? Los clínicos tenemos la obligación de participar en investigación clínica, es una de las cosas que se nos debe exigir y que de nosotros debe salir, y por supuesto pacientes e instituciones. ¿Cuáles son los retos en la puesta en marcha de una oncología de precisión? Pues sigue habiendo muchos retos. Primero, el acceso a las pruebas genéticas. Nosotros en Murcia tenemos ya posibilidad de hacer una
secuenciación masiva de genes a los pacientes oncológicos, pero hasta hace unos años no era un requerimiento. Yo os estoy hablando de hace 4 o 5 años que empezamos a hacer NGS en pacientes seleccionados en grupos de tumores para decidir tratamientos. Ponerla en marcha no es sencillo, pero ya tenemos una cartera de servicios básicos a nivel nacional de NGS que tiene mucho sentido para nuestros pacientes. Esos datos son complicados, hay que interpretarlos. Leer un estudio de NGS es especialmente complicado y saber qué tenemos que hacer con ese estudio no es sencillo. Se necesitan comités de expertos para toma de decisiones y, sobre todo, un trabajo muy estrecho con bioinformáticos para la toma de decisiones. Tiene que estar perfectamente integrado en el sistema de salud y, por supuesto, los profesionales médicos debemos estar perfectamente capacitados para tomar decisiones en esa situación. Los tratamientos básicos del cáncer, imagino que lo sabéis: cirugía, quimioterapia, radioterapia. ¿Qué ventaja tiene la medicina personalizada? Que puede sustituir, pero también puede sumarse a los tratamientos clásicos. Se puede hacer terapia dirigida con cirugía, terapia dirigida con quimioterapia o terapia dirigida con radioterapia. Os voy a dar, porque tengamos, que a mí me apetece, pues que esto sea luego, si es posible, un poquito más dinámico, 2 ejemplos de terapia dirigida que son las que más se pueden conocer. Os voy a hablar de inmunoterapia de una forma sencilla y os quiero hablar también de un tipo de inmunoterapia específica que son las CAR-T, ¿vale? Cómo se utilizan, qué sentido tiene y qué aplicaciones tienen en oncología de una forma muy sencilla. ¿Qué es la inmunoterapia? El sistema inmune está perfectamente adecuado para atacar todas las células que se comportan de una forma distinta. Las células cancerígenas por sí son capaces de hacerse resistentes a la terapia, al sistema inmune propio, y su evasión del sistema inmune es la que hace que tenga las características de diseminación a distancia y diseminación local, que es lo que comporta problemas para la vida del paciente. ¿Qué es la inmunoterapia? Pues tenemos distintos de terapia que lo que pretenden en general es fortalecer el sistema inmune propio, en general, para intentar, de forma personalizada, acabar con las células tumorales, con distintas células tumorales. Para ello lo que hace es identificar de forma selectiva aquellas células que son tumorales, activar el sistema inmune para que sean destruidas las células tumorales e intentar, que es lo más trascendente, que esas respuestas sean respuestas duraderas y mantenidas en el tiempo, que es el objetivo, en principio, de los tratamientos. La inmunoterapia es de los tratamientos más antiguos dentro de la oncología. Incluso es más antiguo que la quimioterapia. Sin embargo, esta es la inmunoterapia que utilizábamos antes, que es la inmunoterapia no específica, que todavía se usa en determinadas situaciones, pero tenemos posibilidad de utilizar inmunoterapia no específica, inmunoterapia con virus oncolíticos. Hace muy poquito tiempo tuvimos un ensayo en nuestro hospital con virus oncolíticos específicos para cáncer de mama. Además, coincidió con la época del COVID, que fue una situación así un poquito complicada para nosotros. Tenemos vacunas antitumorales o inmunoterapia con células dendríticas y quizás la inmunoterapia más conocida, las CAR-T, ahora os explicaré lo que es, y las inmunoterapias que consiguieron recientemente el premio Nobel, los descubridores, que son los inhibidores del punto de control inhibitorio, ¿vale? Además tenemos anticuerpos monoclonales, supresores, activadores, etcétera, de distintos puntos de la inmunidad. Las 2 cuestiones más importantes, los inhibidores de los puntos de control. Habréis oído que la inmunoterapia ha sido una revolución recientemente en el tratamiento del cáncer y que ha cambiado el comportamiento, como os enseñaré ahora en unas gráficas. La inmunoterapia, este es un ejemplo de cómo el sistema inmune, una célula T citotóxica, es capaz de interactuar con distintas células del cuerpo, es capaz de reconocer antígenos y de generar una respuesta de destrucción de células que en su superficie tienen ese antígeno y las reconoce. Para intentar evitar que reconozca nuestras propias células habituales y las destruya, las enfermedades autoinmunes, lo que tenemos es un receptor en la célula T, que es el receptor PD1, perdón, es aquí, y las células normales tienen un ligando en superficie
que cuando se encuentran el ligando de la célula normal con el receptor de la célula T, lo que hace es suprimir la respuesta inmune frente a esa célula, permitiendo que una célula normal viva. Las células tumorales han aprendido o son capaces de mostrar este ligando de PD1 de forma que se une a pesar de tener antígenos que las células T citotóxicas son capaces de reconocer en la célula tumoral. Con esta expresión del ligando de PD1 es capaz de suprimir la respuesta inmune de la célula T. La célula T citotóxica reconoce a la célula tumoral como una célula normal y permite que siga viviendo. Lo que hemos desarrollado, o lo que se ha desarrollado y ha sido motivo de los premios Nobel, que se dio hace unos años en medicina, eran 2 personas las que se le dio, es que se han hecho anticuerpos anti-PD1 o anti-PDL1 que lo que hacen es bloquear ese reconocimiento por parte de la célula tumoral, de forma que la célula tumoral deja de ser reconocida como una célula normal por la célula T citotóxica y es capaz de generar una respuesta citotóxica frente a la célula tumoral. Es un mecanismo que os garantizo que es apasionante y sobre todo que funciona muy bien en el cáncer. ¿Cuáles son las ventajas de la inmunoterapia? Que sus efectos secundarios son limitados, pero existen, que la remisión que conseguimos es mucho más duradera que con la quimioterapia y que es un tratamiento personalizado. ¿Cuáles son las limitaciones? Que no todos los pacientes responden a la quimioterapia, por desgracia, no es un tratamiento efectivo para todos y que estamos hablando de tratamientos muy costosos, ¿vale? Estamos hablando de tratamientos que pueden significar para una persona pues, en torno a los 60, 80, 100.000 euros al año, ¿vale? Para que os hagáis una idea de los tratamientos que utilizamos en oncología. Siguen teniendo efectos secundarios, son efectos secundarios distintos a los clásicos de la quimioterapia y que nos generan retos a los oncólogos. Como segundo ejemplo de la inmunoterapia y de una terapia personalizada específica, quizás un poquito más específica que la que hemos visto previamente, la terapia CAR-T. ¿Qué es la terapia CAR-T? Volvemos otra vez a nuestro sistema inmune, a las células T, ¿vale? Las terapias CAR-T lo que hacen es generar en laboratorio un receptor quimérico construido de un antígeno para un antígeno tumoral, que es el que queremos que se reconozca por parte de la célula T, se extrae la célula T del cuerpo, se modifica genéticamente para que exprese este receptor quimérico de antígeno, el CAR, de forma que, una vez que las células son estimuladas in vitro, se vuelven a inyectar al paciente y las células son capaces de reconocer esas células tumorales que llevan antígenos en superficie y de generar una respuesta citotóxica. Esa es la terapia CAR-T, así de sencilla o así de difícil. Los tipos de cánceres que tratamos con terapia CAR-T, sobre todo son tumores hematológicos, leucemias, linfomas, como veis por aquí. La ventaja de los tumores hematológicos con respecto a los tumores sólidos es que suelen ser enfermedades que afectan a pocos genes y que tienen antígenos de superficie claramente reconocibles, que es una de las dificultades que tienen los tumores sólidos, que, como os he dicho, una de sus características es que son muy heterogéneas y tienen células de distinto potencial maligno y con distintos antígenos en superficie, y eso los hace más complicadas para terapias de este tipo. La terapia CAR-T es una terapia muy eficaz, pero que tiene problemas de seguridad. Tiene bastantes efectos secundarios ligados al tratamiento, que, como sabéis, es una de las limitaciones que tiene. Tiene un síndrome de liberación de citoquinas, que es uno de los síndromes que puede provocar una mortalidad alta entre los pacientes tratados con esta terapia. ¿Cuáles son los desafíos y limitaciones que tenemos ahora mismo en la terapia CAR-T? Primero, que tiene un coste elevadísimo. Hasta hace poco han bajado un poquito los precios. Prefiero decir los precios porque seáis conscientes de lo que estamos hablando. Una terapia CAR-T por paciente costaba en torno a los 600.000 euros aproximadamente, ¿vale? Están bajando un poquito los precios, pero seguimos hablando de terapias que son especialmente caras para los pacientes, con todo lo que eso supone, el desarrollo de los CAR-T, el ingreso hospitalario, etc. Tiene efectos secundarios que cada día aprendemos más a manejar, pero que siguen siendo limitantes para determinados pacientes. Hay tumores que son resistentes al tratamiento con CAR-T, por desgracia.
No es una panacea, es un buen tratamiento para determinadas situaciones y para determinados pacientes, pero no sirve para todos. Y sabemos también que es uno de los problemas que pueden desarrollar, que son las segundas neoplasias, ¿vale? Posteriormente, cuando los pacientes entran en remisión. Vale, pues esto es un poco lo que os quería comentar. Y ahora sí que os quiero poner un ejemplo de cómo se trabaja en un servicio de oncología, como puede ser el nuestro, ante una situación concreta para que veáis si realmente esto ha llegado o no ha llegado a la clínica. Parece una charla muy general, parece un poco a veces de ciencia ficción, pero para que veáis cómo se trabaja de forma habitual en un servicio de oncología. Vale. Creo que aquí hay muchos estudiantes de medicina, ¿no? O gente sanitaria, pero también hay gente que no es sanitaria, ¿no? Vale. O sanitaria de otro tipo, que no es estudiante de medicina. Vale, esto es una radiografía de tórax de un paciente que puede venir a nuestra consulta o al servicio de urgencia con una hemoptisis, que es un sangrado al toser, ¿vale? Y esto lo que se ve ya, es que tiene una masa pulmonar muy evidente, ¿vale? Este es el primer signo que nos podemos encontrar cuando vemos a un paciente con estas características y que lo que sospechamos es un cáncer de pulmón. De forma rápida, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico histológico de la situación. Entonces, en este caso, la forma ideal es una lesión central, se llega mediante broncoscopia a la zona donde puede haber la enfermedad, donde puede estar la enfermedad. Estas son imágenes de broncoscopia de tumoraciones reales. Se le hace una biopsia y lo primero que hacemos en la biopsia es decidir si estamos o no enfrentándonos a una enfermedad tumoral, que es relativamente fácil, 24 o 48 horas. Tenemos los datos de hematoxilina y osina, incluso algún dato de inmunohistoquímica, y podemos tomar ya decisiones de que estamos ante un paciente con una enfermedad tumoral y que tenemos que seguir avanzando. Lo siguiente que hacemos es hacer una estadificación, saber si el tumor está limitado, cómo afecta localmente. ¿Os acordáis que hemos hablado de enfermedad que tiene capacidad invasiva de forma local de los tejidos adyacentes? Entonces, hacemos una estadificación. Esta es una imagen de un escáner, esta es una imagen de un PET-TAC y esta es otra imagen de un PET-TAC, en el que se ve pues, que hay una lesión tumoral y que hay una captación presacra, es decir, que estamos hablando de un tumor diseminado. Tiene un tumor localizado en el pulmón, habíamos hecho ya el diagnóstico de cáncer de pulmón, pero tiene una zona pélvica, tiene una lesión pélvica que es metastásica, ¿vale? De forma ideal, como es una única lesión, esta lesión habría que biopsiarla también para saber si estamos hablando de una enfermedad metastásica o no. Sabemos entonces que tiene un cáncer de pulmón metastásico. El siguiente paso es tomar decisiones de cómo tenemos que actuar, ¿no? Tenemos el diagnóstico o tenemos parte del diagnóstico y tenemos que decir cómo actuar. En enfermedades localizadas, con muchas otras cuestiones que no os he planteado, en general necesitamos el tratamiento quirúrgico es de elección o habitualmente ya tratamientos multimodales con quimio, inmuno, cirugía, radioterapia, etcétera, pero trabajando en enfermedad localizada. Sin embargo, hemos hablado de que estamos hablando de una enfermedad metastásica. Hasta hace poquito tiempo, el cáncer de pulmón metastásico era una enfermedad que tenía una vida muy limitada. Esto os lo enseño porque esto, que es del año 2002, que es relativamente frecuente, a vosotros os parecerá que es un mundo, pero son solamente 20 años. Hasta hace 20 años, esto era lo mejor que teníamos para tratar el cáncer de pulmón metastásico. Este es un estudio del New England en el que se comparan 4 esquemas de quimioterapia, cisplatino-paclitaxel, cisplatina-gencitabina, docetaxel, etcétera, o carboplatino-paclitaxel, distintas combinaciones de quimioterapia para ver cuál era la mejor. Y en cualquiera de los casos, si veis el estudio de la mediana de supervivencia de los pacientes, estaba en torno a 6-8 meses, con una supervivencia libre de progresión muy pequeña, supervivencias muy poquitas, y esto es lo más trascendente. A los 2-3 años, prácticamente el 100% de los pacientes habían fallecido, ¿vale? La quimioterapia, esto era lo que conseguía antes de ayer, ¿vale? Hace 20 años. Y estos son datos de la Sociedad Americana de Cáncer del año 2017.
Esta es la supervivencia hace 7 años, hace 6 o 7 años. La supervivencia de los pacientes con estadio 4 a los 5 años era menor del 1%, ¿vale? Es la anecdótica. ¿Qué es lo que hacemos ahora cuando este paciente que nos ha llegado, hemos estadificado como un estadio 4, ha tenido o no ha tenido la oportunidad de hacer un tratamiento con intención curativa, con una terapia multipodal o con cirugía? Pues lo siguiente que hacemos es la biopsia tisular, si tenemos material suficiente, o a través de biopsia líquida, que es un poquito menos sensible que la biopsia tisular, hacemos o múltiples secuenciaciones monogénicas en un aparato que es IDILA, que tenemos en el hospital, que es nuestro, que es de oncología, en el que en 1 hora nos da el estudio molecular de distintos genes para tomar decisiones en el paciente, o hacemos una NGS, una secuenciación masiva génica, para decidir qué dianas terapéuticas tenemos que pueden ser útiles para el paciente. Y este es el árbol de decisiones que tenemos en este momento en pacientes con tumores estadio 4. Esto está sacado de nuestra guía ESMO europea de oncología. Esta es la última que tenemos y esto es lo que hacemos en todos los servicios de oncología. Hacemos estudio de mutaciones de EGFR, translocaciones de ALK, translocaciones de ROS1, mutaciones de BRAF V600, translocaciones de RET, etcétera, etcétera, etcétera. Miramos distintas alteraciones génicas que tienen, como veis, distintos tratamientos con dianas terapéuticas específicas para esa situación. Y eso es como se trabaja actualmente en oncología. Estos son todos los fármacos que tenemos para tomar decisiones de forma individual, valorando efectos secundarios, riesgos y características del paciente en función de cada una de las mutaciones que hemos sido capaces de detectar. Y esto es un ejemplo de cómo funcionan aquellos tumores que tienen mutación EGFR. El EGFR, y esto es a modo de ejemplo, quizás ahora mi compañero que hablará de fibrosis quística, veréis que los clínicos cada día tenemos que saber más biología molecular para tomar decisiones, saber los mecanismos, cómo funcionan los fármacos. El EGFR es un receptor transmembrana de factor de crecimiento epidérmico, es un receptor del factor de crecimiento epidérmico que tiene un dominio extracelular y un dominio intracelular. En los tumores, este factor de crecimiento, receptor del factor de crecimiento epidérmico, tiene tendencia a hacer una homo o una heterodimerización. Y esta homo o heterodimerización hace que se active a través de la adquisición de ATPs una actividad tirosinquinasa que de forma posterior activa vías de proliferación, de estimulación de la proliferación y de reducción de la apoptosis, haciendo una de las características que hemos hablado previamente, un crecimiento celular incontrolado e incontrolable de forma autónoma, que solamente depende de la célula tumoral. Los fármacos con actividad antitirosinquinasa, como gefitinib, osimertinib, etcétera, lo que tiene es una actividad capaz de bloquear la actividad tirosinquinasa, rompiendo toda esta capacidad de proliferación de las células tumorales. A modo de ejemplo, tenemos otros anticuerpos que se unen al factor de crecimiento epidémico, impidiendo la homo o heterodimerización y bloqueando la capacidad de que activen la vía de proliferación celular. En aquellos tumores en los que no se expresa alguna de estas dianas terapéuticas, lo que utilizamos es inmunoterapia en función de las situaciones, que se puede incluso añadir a otras terapias dirigidas. ¿Y qué es lo que conseguimos así? ¿Os acordáis de la gráfica inicial, medianas de supervivencia en torno a 6 u 8 meses, con una supervivencia a los 30-40 meses del 0%? Pues esto es lo que conseguimos ahora mismo con terapias dirigidas. Medianas de supervivencia de en torno a 2 años con inmunoterapia o incluso de más años, 4 o 5 años, con terapias dirigidas, y esto es una comparación con pacientes que se han tratado de forma distinta a la terapia dirigida. Como veis, son gráficas completamente distintas y que para un oncólogo son especialmente revolucionarias.
y que se traducen en este tipo de datos que son los que podemos ver en 2023-2024. Supervivencias a 5 años de 20%, de 60% en gente con mutación de ALK, del 50% con mutación de ROS1, etc. Es decir, hablamos de gente de que hasta la mitad de los pacientes pueden sobrevivir más allá de 5 años, cuando la supervivencia previamente era de menos del 1%, y estamos hablando de 2017-2024. Este es un artículo, un trabajo relativamente reciente, se ha comunicado, me parece que en el 2023, en una revista, para que veáis el impacto de utilizar en un hospital, esto es un hospital americano exclusivamente, en el que se analizan pacientes que fueron sometidos a estudio de este tipo de mutaciones moleculares, cómo conseguían supervivencias mucho más amplias que aquellos que no eran sometidos a estudios moleculares. Es decir, el estudio molecular, la medicina personalizada, la capacidad de elegir un tratamiento personalizado cambian claramente en la misma institución cuando lo hacemos o cuando no lo hacemos. Es especialmente trascendente y ha cambiado tanto la calidad de vida como la cantidad de vida de los pacientes. Sí que es cierto que hoy podemos decir que en oncología pues el futuro ha llegado y lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que queda por hacer? Y con esto acabamos ya. Pues evidentemente la evolución es constante. En los servicios de oncología prácticamente ya todos nosotros estamos especializados en cuestiones concretas. De hecho, por ejemplo, yo me dedico básicamente al cáncer de mama, pero tenemos compañeros que se dedican a cada una de las patologías porque es prácticamente imposible saber todo lo que hay de cada una de las patologías tumorales. Pero seguimos necesitando nuevos fármacos, probablemente hay que crecer mucho más en la inmunoterapia, sobre todo en las CAR-T. Tenemos en marcha un ensayo que es uno de los primeros ensayos que se hace a nivel mundial en nuestro hospital, con CAR-T en tumores de células germinales de testículo. Por primera vez empezamos a utilizar en tumores sólidos las CAR-T, ya veremos dónde nos lleva. Combinaciones de fármacos y terapias dirigidas y algo que puede ser prometedor, pero que es complicado en oncología, que es la terapia génica. Hemos utilizado virus oncolíticos modificados genéticamente para inducir modificaciones genéticas en tumores, todavía con resultados muy preliminares, que son difíciles todavía de aplicar en la clínica. ¿Cuáles son las limitaciones de la oncología de precisión? Tenemos muchas limitaciones. Es compleja. Lo que antes tomábamos una decisión en 24 o 48 horas, pues ahora si hacemos una secuenciación masiva de genes, necesitamos sistemas complejos, bioinformáticos, comités para toma de decisiones y, sobre todo, un coste bastante elevado. No es tan sencillo como lo que estábamos manejando antes, pero probablemente si hiciéramos estudios de coste-efectividad, serían estudios coste-efectivos. Todavía queda mucha incertidumbre, nos queda mucho por conocer, incluso en la clasificación de tumores, ¿vale? El cáncer de pulmón antes se dividía en cáncer de pulmón microcítico y no microcítico, y ahora tenemos un abanico enorme de tipos de tumores y, sobre todo, el acceso. Es cierto que esta oncología la podemos hacer en determinados sitios, en determinados países, en determinados sistemas sanitarios, pero, por desgracia, todavía no se puede trasladar a todas partes. Como conclusión, y me he ajustado, son ni 39, como conclusión es decir que la terapia dirigida, la medicina personalizada, la terapia de precisión en cáncer ha cambiado radicalmente el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento del cáncer, que está en constante evolución. Os garantizo que ir detrás de los conocimientos que hay en oncología es complicado para uno de nosotros. Tienes que estar estudiando continuamente y cambiando continuamente. El tipo de tratamiento que yo hacía hace 4 o 5 años en el cáncer de mama no tiene nada que ver con el que hago ahora, 4 o 5 años después, con muchísimos mejores resultados, sin lugar a duda, pero tienes que tener una constante, la mente muy abierta y saber que estás en constante evolución. Y no os angustiéis porque vosotros sois extremadamente necesarios, porque queda muchísimo trabajo por hacer en oncología, en cáncer y en tratamientos. Y esto es simplemente a modo de ejemplo, que se me ocurrió poner medicina de precisión en el PubMed, que sabéis que es nuestro repositorio así de ciencia más conocido. En 1990 estas eran las publicaciones que había de medicina de precisión en cáncer y en el 2024 hay 15.952 publicaciones de medicina de precisión y cáncer.
asumir, conocer todo esto es prácticamente imposible. Sabemos los grandes conocimientos en general que se pueden trasladar a la clínica de los pacientes, pero para que veáis que queda un trabajo ingente por hacer, pero que realmente ese trabajo tiene una traslación rápida a la clínica y lo utilizamos en la clínica diaria. Y nada más.